No verdad lacra iglesias, pensó. La lacra del cristianismo siempre había sido la mentira. Nadie podía negar el enorme bien que la iglesia moderna hacía en el atormentado mundo actual, pero no se podía obviar su historia de falsedades y violencia, su brutal cruzada para reeducar a los paganos y a los practicantes del culto a lo femenino se extendió a lo largo de 3 siglos y empleó métodos tan eficaces como horribles. La Inquisición publicó el libro que algunos consideraban como la publicación más manchada de sangre de todos los tiempos, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, mediante el que se adoctrinaba al mundo de los peligros de las mujeres librepensadoras e instruía al clero sobre cómo localizarlas, torturarlas y destruirlas. Entre las mujeres a las que la Iglesia consideraba brujas estaban las que tenían estudios, las sacerdotisas, las gitanas, las místicas, las amantes de la naturaleza, las que recogían hierbas medicinales y cualquier mujer sospechosamente interesada por el mundo natural. A las comadronas también las mataban por su práctica herética de aplicar conocimientos médicos para aliviar los dolores del parto, un sufrimiento que para la Iglesia era el justo castigo divino por haber comido Eva del fruto del árbol de la ciencia, originando así el pecado original. Durante 300 años de caza de brujas, la Iglesia quemó en la hoguera nada menos que a 5 millones de mujeres. La propaganda y el derramamiento de sangre habían surtido efecto. El mundo de hoy era la prueba viva de ello. Las mujeres, en otros tiempos consideradas la mitad esencial de la iluminación espiritual, estaban ausentes de los templos del mundo. No había rabinas judías, sacerdotisas católicas ni cléricas islámicas. El otro, el otrora sagrado acto de hieros gamos, la unión sexual natural entre hombre y mujer, a través de la cual ambos se completaban espiritualmente, se había reinterpretado como acto vergonzante. Los hombres santos que en algún momento habían precisado de la unión sexual con sus equivalentes femeninos para alcanzar la comunión con Dios veían ahora sus impulsos sexuales naturales como obra del diablo, que colaboraba con su cómplice preferida, la mujer. Ni siquiera la asociación femenina con el lado izquierdo iba a escapar de las difamaciones de la Iglesia. En varios países, la palabra izquierda o siniestra pasó a tener connotación muy negativas, mientras que la derecha pasó a simbolizar correcciones, destreza y legalidad. Incluso en nuestros días a las ideas radicales se las consideraba de izquierdas. El pensamiento irracional estaba regido por el hemisferio izquierdo y de cualquier cosa mala se decía que era siniestra. Los días de la diosa habían terminado, el péndulo había oscilado, la madre tierra se había convertido en un mundo de hombres y los dioses de la destrucción y de la guerra se estaban cobrando los servicios. El ego masculino llevaba los milenios campando a sus anchas sin ningún contrapeso femenino. El priorato de Sion creía que era esta erradicación de la divinidad femenina en la vida moderna la que había causado lo que los indios Hopi americanos llamaban Katsi, vida desequilibrada. Una situación inestable marcada por guerras alimentadas por la testosterona, por una plétora de sociedades misóginas y por una creciente pérdida de respeto por la madre tierra. Robert, susurró Sophie sacándole de su ensimismamiento. Viene alguien. Oyó los pasos que se acercaban por el pasillo. Por aquí. Sophie apagó la linterna y pareció formarse delante de sus propias narices. Durante un momento quedó totalmente a ciegas. Por aquí, a medida que sus pupilas se iban adaptando a la oscuridad, vio la silueta de Sophie que corría en dirección al centro de la sala y desaparecía detrás del diván octonal. Estaba a punto de seguirla cuando una voz atronadora lo detuvo en seco. «Arrestés», le ordenó un hombre desde la puerta. El guardia de seguridad del Louvre iba internándose en la sala de Eats y con la pistola apuntaba directamente al pecho de Landon, que levantó las manos instintivamente. «Coach Bowes», gritó el guardia, «al suelo». En una fracción de segundo Landon ya estaba tendido boca abajo en el suelo. El guardia se acercó y le separó las piernas de una patada. «Maues ide, Monsieur Landon», dijo apretándole la pistola contra la espalda. «Maues ide». Ahí, boca abajo en el suelo, con las piernas y los brazos en cruz, Landon no le veía la gracia a lo irónico de su posición. El hombre del Vitruvio, pensó, boca abajo.
Dentro de la iglesia, San Suplicy llevaba el pesado candelabro de hierro desde el altar hasta el obelisco. La base haría las veces de ariete, pero al contemplar la losa de mármol gris que cubría el aparente hueco que había dejado, comprendió que no era posible romperla sin hacer ruido. El hierro golpeando el mármol resonaría en las bóvedas. ¿Le oiría la monja? Ya debería estar dormida. Sin embargo, Silas no quería correr riesgos. Miró a su alrededor para ver si encontraba algo de tela con que envolver el candelabro, pero solo vio el mantel de lino del altar que se negó a usar. Mi hábito, pensó. Como sabía que estaba solo en aquel enorme templo, se lo abrió y se lo quitó. Al hacerlo, la tela le rozó las heridas recientes de la espalda. Sin más indumentaria que el cilicio, Silas envolvió la base del candelabro con la sotana. Entonces, apuntando al centro del suelo, lo golpeó. Se oyó un ruido sordo. La losa no se rompió. Le dio otra vez y se oyó otro golpe amortiguado, aunque acompañado esta vez de un chasquido. A la tercera, el suelo cedió y los fragmentos de mármol se hundieron. Un compartimento. Tras sacar a toda prisa los trozos de baldosa, Silas miró aquel espacio vacío. Al arrodillarse sobre él, el corazón le latía con fuerza. Alargó el brazo desnudo y metió la mano. Al principio no notó nada. El fondo del compartimiento era de piedra lisa y pulida, pero al hundir más la mano, alargando el brazo, por debajo de la línea rosa topó con algo, una gruesa tablilla de piedra. Pasando los dedos por los bordes, la agarró y la sacó con cuidado. Mientras se ponía de pie, contemplándola, se dio cuenta de que aquella piedra irregular tenía unas palabras grabadas. Por un instante se sintió como Moisés moderno. Se sorprendió al leerlas, esperaba que la clave fuera un mapa o una compleja serie de indicaciones, incluso codificadas, pero su inscripción era mucho más sencilla. Job 38:11, un versículo de la Biblia. Silas estaba atónito a aquella diabólica muestra de simplicidad. Así que el lugar secreto que estaba buscando se revelaba en un versículo de la Biblia. La hermandad no tenía límites cuando se trataba de burlarse de los retos. Job, capítulo 38, versículo 11. Aunque Silas no recordaba de memoria el contenido de aquel pasaje, sabía que el libro de Job contaba la historia de un hombre cuya fe en Dios soportaba todo tipo de pruebas. Muy adecuado, pensó, apenas capaz de contener su emoción. Volvió un poco la cabeza, recorrió con la mirada el resplandor de la línea rosa y no pudo evitar una sonrisa. Ahí, en lo alto del altar mayor, abierta sobre un atril dorado, reposaba una enorme Biblia encuadernada en piel. De pie en el balcón, Sor Sadrine estaba temblando. Hacía solo un momento había estado a punto de salir corriendo a cumplir las órdenes, pero aquel hombre de abajo se había quitado de pronto la sotana, y al verle la piel blanca como el alabastro, había quedado sumida en un horrible desconcierto. Tenía la espalda ancha y pálida, atravesada por las marcas sangrientas de los latigazos. Aún desde ahí arriba se notaba que las heridas eran recientes. A ese hombre lo han azotado sin piedad. También vio el cilicio manchado de sangre que le rodeaba el muslo, con la herida en carne viva. ¿Que Dios querría un cuerpo así castigado? ¿Qué Dios querría un cuerpo así castigado? Sor Sadrine sabía que nunca llegaría a comprender los ritos del Opus Dei, pero aquello no le preocupaba lo más mínimo en ese momento. El Opus estaba buscando la clave. Por Sor Sadrine no podía imaginar cómo habían llegado a saber de su existencia, aunque lo que sí sabía era que no podía perder ni un segundo más. El sacerdote se iba poniendo la sotana mientras se acercaba al altar mayor en dirección a la Biblia y sostenía con fuerza su premio. Conteniendo la respiración, en absoluto silencio, Sor Sadrine salió de su escondite y bajó a toda prisa hasta sus aposentos. A gatas, buscó algo detrás de la cama y sacó un sobre lacrado que había escondido allí hacía años. Lo abrió y encontró 4 números de teléfono correspondientes a París. Temblando, empezó a marcarlos. Abajo Silas había dejado la tablilla sobre el altar y había empezado a pasar las páginas de la Biblia con sus dedos largos, blancos y sudorosos. Retrocedió hasta el Antiguo Testamento y encontró el libro de Job y el capítulo 38. Pasó el dedo por la columna de texto, impaciente por encontrar las palabras que estaba a punto de leer. Ellas indicarán el camino.
Encontró el versículo 11 y lo leyó. Solo tenía 6 palabras. Confundido, volvió a leerlas con la sensación de que había habido un tremendo error. El versículo rezaba simplemente así: llegarás hasta aquí, no más allá. El guardia de seguridad Claude Gordon sentía que la rabia lo invadía mientras custodiaba a aquel hombre postrado a sus pies, delante de la Mona Lisa. Ese cabrón había matado ya a Sanuer, y Sanuer había sido como un padre para él y para todo el equipo de seguridad. Nada le hubiera apetecido más que apretar el gatillo y hundirle una bala en la espalda a Robert Landon. Grow era uno de los pocos miembros de la plantilla que estaban autorizados a llevar armas. Sin embargo, se recordó a sí mismo que al matarlo solo le haría un favor y le ahorraría el calvario que Besu-Fache estaba a punto de comunicarle y que le aguardaba en el sistema penitenciario francés. Growan se sacó el walkie-talkie del cinturón e intentó pedir refuerzos, pero solo oyó el chisporroteo del vacío. Los dispositivos adicionales de seguridad que había en aquella sala siempre interferían en las comunicaciones de los guardias. Voy a tener que acercarme hasta la puerta. Sin dejar de apuntar a Landon con el arma, Growan empezó a caminar hacia atrás lentamente, acercándose a la entrada. Cuando ya había dado 3 pasos, vio algo que le hizo detenerse en seco. ¿Pero qué diablos es esto? Más o menos en el centro de la sala se había materializado un espejismo, una silueta. ¿Es que había alguien más allí? Una mujer se movía en la oscuridad, avanzando a grandes zancadas hacia el otro extremo de la pared izquierda. Frente a ella, un haz de luz violeta recorría el suelo una y otra vez, como si estuviera buscando algo con una linterna especial. ¿Quién es la? Preguntó Growran, constatando que la adrenalina se le estaba disparando por segunda vez en los últimos 30 segundos. PTS, respondió la mujer sin inmutarse y sin dejar de revisar el suelo con la linterna. Policía técnica y científica. Growran estaba empezando a sudar. Creía que todos los agentes se habían ido. Ahora sí se dio cuenta de que la luz de la linterna era de rayos ultravioleta, instrumento habitual de los miembros de la policía científica, pero seguía sin entender por qué aquella gente estaba buscando pruebas en aquella sala. «Votre no», gritó Growran, a quien su instinto le decía que allí había algo que no encajaba. «Responded». «C'est moi», dijo la voz en francés reposado. «Sophie Neveu». En algún pliegue recóndito de su cerebro el nombre le decía algo. Sophie Neveu, aquel era el nombre de la nieta de Samuel. No, de pequeña venía muchas veces al museo, pero de eso hacía ya muchos años. No puede ser ella, y aunque lo fuera, no era motivo suficiente para confiarse, porque le habían llegado rumores de la dolorosa ruptura entre el conservador y su nieta. «Usted sabe quién soy, me conoce», dijo la mujer, «y le aseguro que Robert Landon no ha matado a mi abuelo, créame». Pero Growran no iba a creerse aquello así sin más. «Necesito refuerzos». Volvió a probar su walkie-talkie, sin éxito. La puerta aún estaba a unos 20 metros de él, y empezó a retroceder despacio, sin dejar de apuntar al hombre que seguía en el suelo. Mientras lo hacía, vio que la mujer apuntaba con la linterna a un gran cuadro que había justo enfrente de la Mona Lisa, en el otro extremo de la sala. Growran ahogó un grito al darse cuenta de qué cuadro se trataba. «¿Pero se puede saber qué está haciendo?». Al otro lado de la sala, Sophie Neveu notó que el sudor le resbalaba por la frente. Landon seguía en el suelo con los brazos en cruz y las piernas separadas. «Aguanta un poco, Robert, ya casi estoy». Segura de que aquel guardia nunca llegaría a disparar contra ninguno de los dos, Sophie volvió a concentrarse en el asunto que los había llevado hasta ahí, peinando toda la sala y prestando especial atención a una obra en concreto. Otro cuadro de Leonardo da Vinci, pero la luz ultravioleta no reveló nada extraordinario, ni en el suelo, ni en las paredes, ni sobre el lienzo mismo. «Aquí tiene que haber algo». Sophie estaba segura de haber interpretado correctamente las intenciones de su abuelo. «¿Qué otra cosa si no podría haber querido indicarme?». La obra que estaba examinando era un lienzo de poco más de 1,5 metros de altura. La extraña escena que Leonardo había pintado incluía una Virgen María en una postura muy forzada, sentada sobre un peligroso risco con el Niño Jesús, San Juan Bautista y el ángel Uriel. Cuando era pequeña,
No había visita a la Mona Lisa que terminara sin que su abuelo le llevara hasta el otro lado de la sala para admirar aquel segundo cuadro. Abuelo, estoy aquí, pero no lo veo. Detrás de ella oía que el guardia intentaba pedir ayuda por radio. Piensa. Visualizó el mensaje grabateado en el cristal protector de la Mona Lisa. No verdad lacra Iglesias. La pintura que tenía delante carecía de la protección de un vidrio sobre el que escribir ningún mensaje. Sophie sabía que su abuelo nunca habría profanado aquella obra maestra escribiendo algo directamente encima. Se detuvo un instante, al menos no en el anverso. Miró instintivamente hacia arriba, hacia los cables que colgaban del techo y sostenían el cuadro. Era posible, sostuvo el lado izquierdo del marco y tiró hacia ella. Aquella pintura era grande y el lienzo se combó un poco cuando la separó de la pared. Sophie metió la cabeza y los hombros detrás y enfocó con la linterna para inspeccionar el reverso. No tardó mucho en darse cuenta de que su instinto había fallado. En aquella ocasión, allí no había nada, ni una sola letra violácea. Brillando a la luz solo el reverso manchado de marrón por el paso del tiempo. Y un momento. Los ojos de Sophie se fijaron en el destello inesperado de un trozo de metal alojado cerca del ángulo inferior de la estructura del marco. Era un objeto pequeño, parcialmente encajado en el punto en el que el lienzo se unía al marco. De ahí colgaba una cadena de oro brillante. Ante el total asombro de Sophie, la cadena estaba unida a una llave dorada que le resultaba conocida. La base ancha y trabada tenía forma de cruz y llevaba grabada el sello que no había visto desde que tenía 9 años, la flor de lis con las iniciales PS. En aquel momento Sophie sintió el fantasma de su abuelo que le susurraba al oído: cuando llegue el momento, la llave será tuya. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de que su abuelo, aún en el momento de su muerte, había cumplido su promesa. Esta llave abre una caja, le decía su voz, donde guardo muchos secretos. Sophie se da cuenta ahora de que el objeto final de todos aquellos juegos de palabras había sido la llave. Su abuelo la llevaba consigo cuando lo mataron. Como no quería que cayera en manos de la policía, la había escondido detrás de aquel cuadro. Y entonces había ideado una ingeniosa búsqueda del tesoro para asegurarse de que solo Sophie la encontrara. «Aus secus», gritó el guardia. Sophie arrancó la llave de su escondite y se la metió en el bolsillo junto con la linterna de rayos ultravioletas. Asomando la cabeza por debajo del cuadro, vio que el guardia seguía intentando desesperadamente comunicarse con alguien a través del walkie-talkie y retrocediendo hacia la puerta, con el arma aún apuntando a Landon. «Aus secus», gritó de nuevo a la radio, pero ésta solo le devolvía ruido. «No transmite», constató Sophie, recordando que los turistas con teléfonos móviles se desesperaban cuando intentaban llamar a sus casas para pavonearse de que estaban frente a la Mona Lisa. El cableado de seguridad especial que recorría las paredes hacía materialmente imposible establecer comunicación desde dentro. Había que Había que salir del pasillo. Ahora el guardia ya estaba cerca de la puerta y Sophie sabía que tenía que hacer algo deprisa. Mirando la pintura tras la que se ocultaba parcialmente, se dio cuenta de que Leonardo da Vinci estaba a punto de acudir en su ayuda por segunda vez aquella noche. Unos metros más, Grogan se decía a sí mismo con el arma bien levantada. «Arrestes, ojo da destruis». La voz de la mujer reverberó en la sala. Grogan la miró y se detuvo en seco. «Dios mío, no». A través de la penumbra rojiza vio que la mujer había arrancado el cuadro y los cables que lo sujetaban y lo había apoyado en el suelo, delante de ella. Su 1,5 metros de altura casi le ocultaba el cuerpo por completo. La primera reacción de Grogan fue de sorpresa, al constatar que los sensores del cuadro no habían activado las alarmas, pero al momento cayó en la cuenta de que aún no había reprogramado el sistema de seguridad aquella noche. ¿Pero qué está haciendo? Cuando lo vio se heló la sangre. El lienzo se arqueó por el centro y las imágenes de la Virgen María, el Niño de Jesús y San Juan Bautista empezaron a distorsionarse. «¡No!», gritó Grogan, horrorizado al ver que aquel Leonardo de incalculable valor se torcía.